Amigos, el día de hoy estamos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia, y vamos a conocer el trabajo de la doctora Ani Parva. Acompáñenme a conocerlo. La doctora Ani es una excelente persona. Es increíble poder aprender investigación, aprender con ella y de ella. Saber cuál es la pregunta que tienes que hacerte es fundamental en la investigación. De eso depende cómo abordes el problema y las formas de responderlo. Y claro que tener los resultados, saber analizarlos, interpretarlos. La poco que he comunicado con ella, es una persona muy amable y siempre está al pendiente de lo que se hace aquí. Y pues te da la oportunidad de trabajar con ella, pues es increíble porque la aprende bastante. Y también pues se da tu tiempo para dar clases a los alumnos. Ahora cuéntenos, ¿qué le impulsó a estudiar la carrera de biología? Sobre todo también a hacer una especialidad en el área de bioquímica. Bueno, pues como creo que a la mayoría de la gente, cuando uno termina la prepa, en realidad son muy poca gente los que saben exactamente qué es lo que quieren estudiar. A mí me orientó, entre otras cosas, un buen maestro de biología. Me gustaba mucho desde entonces la parte de biología celular, pero había muchas otras disciplinas que me interesaban, pero finalmente, por azares del destino, nada específico, estudié biología. En la carrera de biología, en el momento, cuando yo la estudié, no me gustó nada. O sea, yo estaba muy enfocada en la carrera en esas épocas a la parte de sistemática, pero no desde un punto de vista evolutivo o algo así, sino era una carrera en donde la memoria desempeñaba un papel fundamental y en donde las moléculas brillaban por su ausencia. Entonces, yo terminé la carrera de biología más por disciplina que por gusto, y estando en una, digamos, crisis de a qué me iba a dedicar específicamente, tuve que presentar un examen de oposición. Yo estaba dando clases en esa época, un examen de oposición en una preparatoria piloto del Politécnico que se había abierto y que era de tiempo completo, y el tema que me dieron para estudiar y presentar fue ácidos nucleicos, que en la época en que yo estoy diciendo no es como ahora tan parte de nuestros conocimientos naturales, sino que esto era en esa época bastante más novedoso. Yo apenas si lo había visto en la facultad, entonces empecé a estudiar, a adentrarme, a entusiasmarme, y debo decir que gané la oposición, pero me entusiasmé y yo dije, yo tengo que hacer un posgrado en un aspecto molecular. Entonces, en esa época no había posgrados en biología molecular, ni siquiera existía el término tanto así. Entonces, empecé, en el Poli fue esto, me inscribí en el doctorado de bioquímica y empecé a hacer el doctorado ahí. Se atravesó el 1968
Y yo participé en él. Entonces lo que sucedió es que me quitaron la beca y me corrieron del poli. Entonces eso me hizo reorientarme de institución, regresé a la UNAM y entonces empecé a trabajar como técnica académica en el laboratorio del doctor Pérez Tamayo, que hacía aspectos de patología humana y muy dedicado al área de fibrosis en términos generales, muy orientado hacia hígado y modelos experimentales. Y entonces, como no me revalidaron nada, yo ya había llevado como 3 o 4 años de mi doctorado en bioquímica, no me revalidaron nada y tuve que empezar de nuevo desde querido lector. Entonces hice la maestría de bioquímica y el doctorado en bioquímica ya aquí en la UNAM. Y de manera que mi carrera académica es sinuosa, digamos, de alguna manera, pero finalmente en realidad pues acabé trabajando en las cosas que me gustaban y a desarrollarme más en el área de matriz extracelular, digamos, que es parte de los aspectos que hasta la fecha trabajo. Doctora, ¿y cómo es que usted se convierte en investigadora de esta facultad? Bueno, yo al mismo tiempo, el doctor Pérez Tamayo trabajaba en biomédicas en esa época. Entonces yo entré como técnica académica con él, pero empecé a dar clases en la facultad, clases de bioquímica. Entonces, cuando yo ya terminé mi doctorado con el doctor, entonces se abrió una plaza en la facultad y entonces concursé por esa plaza y la gané. Y acá yo fundé, en realidad no había un laboratorio de investigación bioquímica, digamos. Entonces yo fundé el laboratorio y poco a poco pues empecé a tener apoyos para trabajar, apoyos económicos, quiero decir, y entonces, y estudiantes, y ya fui desarrollando la línea. Siempre me interesó, me gustó mucho la docencia, pero siempre tenía yo el enfoque de hacer investigación. ¿Y cómo es que logra mediar hoy por hoy en su vida actual esta parte de docencia con la investigación? Bueno, llevo un entrenamiento de 50 años. Entonces, y hoy en día, debo decir, ya doy pocas clases, prácticamente nada más participo en un curso de posgrado. A estas alturas no participo en docencia en la licenciatura, pero tengo estudiantes de posgrado, ¿verdad? Y un taller de la licenciatura con estudiantes trabajando directamente en el laboratorio. Pero yo creo que son perfectamente complementarias ambas actividades. Y afortunadamente tuve las condiciones de no tener una carga excesiva en la docencia, de manera de poder ir desarrollando también la parte de investigación. Y entrando en temas de investigación, hoy por hoy, ¿cuáles son las ramas de investigación que desarrollan en el laboratorio? No, pues fundamentalmente igual hace como te comentaba, yo cuando me inicié en el laboratorio del doctor Pérez Tamayo, empecé a trabajar aspectos de investigación relacionados con modelos experimentales de depósito de matriz extracelular y reabsorción. Dicho de otra manera, esto en realidad, el interés, la base de ese interés es las enfermedades fibrosantes. Entonces, la matriz extracelular en realidad cuando se acumula, lo que produce es una fibrosis. Esta fibrosis puede estar en cualquier órgano, corazón, pulmón, etc. Hígado. Entonces, cuando yo ya fundé mi laboratorio aquí, empecé a trabajar fundamentalmente con modelos experimentales de desarrollo de
aspectos fibrosantes y muy interesada en las moléculas que degradan esa matriz, o sea, las metaloproteasas de matriz. Entonces, llegado un momento pensé, bueno, yo tengo que acercarme a algún sitio donde se hace investigación y trabajo clínico para poderme acercar más a las partes de patología de enfermedades fibrosantes. Entonces, en ese contexto, entré en contacto inicialmente con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con el doctor Moisés Selman, al cual yo ya conocía porque él participaba en algunos seminarios que organizaba el doctor Pérez Tamayo, con distintos grupos que hacían fibrosis en distintos órganos. Entonces, de ahí pude empezar a obtener, claro, con consentimiento y todo de pacientes, biopsias de pulmón, y yo había hecho un sabático en San Luis, Missouri, y me había entrenado en cultivo de células, cultivo de fibroblastos. Entonces empecé a trabajar con fibroblastos derivados de pulmón fibrótico y pulmón normal, y de distintas fibrosis, y ya, digamos, ya llevo 30 años dedicada fundamentalmente a entender y trabajar en los aspectos fisiopatogénicos de fibrosis pulmonar. Y en esa patología de fibrosis pulmonar, tengo entendido, ha desarrollado muchos temas de investigación en cuanto a la fibrosis pulmonar idiopática. Exactamente, sí. ¿Cuál consideraría de todos los descubrimientos que ha desarrollado en estos años su mayor aportación? Bueno, digamos, hay un trabajo que ya se ha vuelto clásico y en colaboración con Moisés Selman, nosotros propusimos una hipótesis debo partir antes de decir que la fibrosis pulmonar idiopática es la más agresiva de todas las fibrosis pulmonares y para las cuales hasta la fecha, aun cuando ya se han desarrollado algunos medicamentos, pero en realidad no hay medicamentos, no hay cura para esa enfermedad. Es progresiva y en la mayor parte de los casos letal, en muy breve plazo de tiempo. Entonces, basados en observaciones tanto clínicas, porque digamos, otros tipos de enfermedades que llevaban a la fibrosis, pues si se les daba antiinflamatorios, estas podían detener el desarrollo de la fibrosis. No así en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática. Entre esas y muchos otros datos experimentales y estudiando en la literatura, nosotros propusimos, retando, digamos, la teoría en ese momento prevalente, que era, si siempre se dice, ante una agresión hay una respuesta inflamatoria, si esta respuesta inflamatoria no se resuelve, lleva a la fibrosis. Y nosotros propusimos que en el caso de la idiopática, la inflamación no desempeña un papel patogénico y que esta es una enfermedad de origen epitelial y que es el epitelio aberrante que secreta una serie de moléculas que atraen fibroblastos, etcétera, el responsable. Hoy en día, esto al principio en realidad fue poco aceptado, inclusive provocaba muchas discusiones, etcétera, pero hoy en día esa es la idea prevalente. Cualquier trabajo que uno lea sobre fibrosis pulmonar idiopática este es un padecimiento de origen epitelial, etcétera, etcétera. Que si se compara con años anteriores que decían la fibrosis pulmonar es una enfermedad inflamatoria. Sí. Entonces, en realidad ha sido el aporte, digamos, de pensamiento, de orientación más importante que hemos hecho, y esta hipótesis pues tiene muchas citas. ¿Se conoce si este padecimiento tiene algún enfoque ambiental o genético?
Hay una forma familiar de fibrosis pulmonar, que es del tipo de la idiopática. Es un pequeño grupo, ¿sí? O sea, podríamos ser ahí hoy, por cierto, era el día de la fibrosis pulmonar idiopática, hubo un acto ahí en el INER. Entonces, hay una fibrosis familiar del tipo de la idiopática, pero ese es un pequeño grupo. La mayoría pues, se les llama esporádicos, y la familiar, lo que se conoce de un pequeño grupo de esto, de la familiar, puede tener mutaciones en surfactante, o puede tener mutaciones en cualquiera de los componentes de la telomerasa, pero es un pequeño grupo, digamos, un pequeño porcentaje. Muchos que no tienen esos son familiares, y pues la definición de familiares es que miembros de la familia hayan padecido. Pero la esporádica, ¿no? Los dos factores de riesgo más conocidos son, por un lado, bueno, el tabaco es un factor de riesgo, pero no es causal, como por ejemplo en EPOC, el tabaquismo en realidad es exactamente, pero sabemos que el tabaquismo es un factor que promueve y el envejecimiento. La fibrosis pulmonar idiopática no se da en jóvenes. Es una enfermedad que se presenta, digamos, en términos generales, con sus más o menos, después de los 60-65 años, y su frecuencia va aumentando con la edad. Doctora, y en ese contexto, siendo México un país que ya tiende a ser un país de personas mayores, ¿cuál es el impacto de esta patología en México? Los números y datos no se conocen con precisión, pero sí, no solo en México, en todo el mundo, o sea, la población, el número de gente que vive más años, pues va aumentando de forma considerable. Desde ese punto de vista, la frecuencia de las enfermedades crónico-degenerativas asociadas a la edad, pues van en aumento. Entonces, habrá más pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, simplemente por el hecho de que como va a haber más viejos, y ese es un factor de riesgo, pues seguramente habrá más. Y en cuanto a grupos de investigación que se encarguen de estudiar esta patología, ¿es un grupo pequeño o es un grupo grande de investigadores? Bueno, en México fundamentalmente somos dos grupos, somos dos grupos que prácticamente somos uno, que es el del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y nosotros. Y en realidad trabajamos en conjunto desde hace pues, como 30 años, y cada vez ha ido esto más en aumento de investigadores interesados, y entonces se asocian con nosotros. El grupo del INER pues tiene su gran e importante grupo de investigación clínica, además del grupo de investigación básica, y nosotros más, evidentemente más de investigación básica, pero lo que creamos hace unos cuantos años, unos 4 o 5 años, es lo que se llama Grupo de Biopatología de Enfermedades Fibrosantes de Pulmón. Y nos alojamos en este edificio. Este edificio se construyó en realidad para la carrera de física biomédica, y esto fue hace unos 4 años aproximadamente. Sobre esa base se crearon unos laboratorios de investigación donde nos alojamos nosotros, y además por un convenio con el INER, algunos investigadores del INER trabajan aquí en la Facultad de Ciencias, aunque están adscritos al INER.
Entonces somos el grupo de biopatología pulmonar de enfermedades fibrosantes y ahora además hacemos investigación también relacionada con el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para diagnóstico y terapia, que dirige Matthew. Y en realidad ellos diseñan una serie de plataformas que traten de imitar las condiciones de una matriz dura o de una matriz más blanda, ahí depositar células y tratar de entender, porque en los pulmones fibróticos pues son muy duros, ¿verdad? La matriz se vuelve muy dura y esto ejerce una influencia sobre las células y lo que secreta. Entonces con ellos hemos ido desarrollando algunos modelos y también trabajamos muy a gusto diseñando algunos aspectos junto con ellos. El grupo ha ido creciendo, tenemos ya más investigadores jóvenes adscritos aquí al laboratorio o adscritos al INER y tenemos bastantes estudiantes, muchos de ellos ya concluyeron sus posgrados y trabajan en distintos lugares y algunos otros en formación. Doctora, siendo usted una mujer investigadora que ha tenido que desarrollarse a lo largo de los años y también por todas las distinciones de premios que ha recibido, entre ellos el premio Sor Juana Inés de la Cruz y el reconocimiento por la Sociedad Americana de Tórax, ¿cuál considera que es la importancia o el impacto de la mujer en la ciencia? Estoy hablando de México, ¿sí? Pero podríamos decir que el fenómeno es casi universal. La influencia o la participación de la mujer en la ciencia en realidad es, pues podríamos decir, muy reciente. Durante mucho tiempo las mujeres pues, no tenían ni acceso a la educación ni la posibilidad de participar. De hecho, déjenme comentarles una anécdota. Hace poco estuve en la Universidad de Virginia, en Charlottesville, que es una universidad súper prestigiada, por ahí tengo la propaganda y si no eso, en donde leyendo decía que las primeras mujeres que estudiaron medicina en la facultad fue como en 1970 y algo, o sea, una cosa verdaderamente pavorosa de leer, ¿no? Lo que quiere decir es que porque no las admitían, punto. Ese era el punto. Entonces, pues ha sido más tardío. Y en general yo podría decir, por lo menos para mi generación o para mí, pues el desarrollo es más lento, sobre todo al principio, porque por razones biológicas la maternidad retrasa de cierta manera, aunque uno esté dedicado y no lo abandone, el tiempo que le puede dedicar es menor, ¿verdad? Sobre todo a lo del trabajo experimental, que es tan demandante de estar in situ trabajando. Entonces, yo, por ejemplo, comparada con mis colegas varones, pues yo obtuve mi doctorado, además de las razones de las que ya expliqué, más tarde, y yo empecé a publicar y a hacer una serie de cosas más tarde que mis compañeros varones, pero los alcancé. Pero así es. En ese mismo sentido, ¿qué podría usted recomendar a jóvenes estudiantes de posgrado o jóvenes investigadores que quieren seguir sus pasos y dedicarse tanto a la investigación como a la docencia? Bueno, en realidad es un problema de constancia y no darse por vencido. Entonces, la investigación es una actividad muy gratificante en ciertos momentos, pero muy frustrante en gran parte de los momentos, ¿no? Porque uno trabaja y quiere ver el resultado y
pues no, resulta que no se repitió, y que qué pasó, entonces hay una gran frustración o provoca mucha frustración, pero entonces él no darse por vencido, y pues lo que en todas las disciplinas, estudiar, leer, pero yo diría que lo central es la constancia. Claro que si la persona es además de constante, muy inteligente y muy brillante, pues seguramente le ayuda. Pero yo he visto gente muy inteligente fracasar estrepitosamente por no ser constantes, y al revés, o sea, gente normal, o sea, me considero una persona absolutamente normal dentro de la... Pues sí, pero... Sí. Constancia. Ese es, creo. Y desde luego, pues, leer, estar al contacto. Y hoy en día, a través de internet, y eso es más fácil, poder estar siguiendo los avances del tema que a uno le interesa. Y en la docencia, pues, los investigadores tienen que dar clases. No hay mejor manera de aprender que enseñarles. Yo llevé muchos cursos de bioquímica por todos los accidentes de que estudié en el Poli y luego ya no, y luego acá en la UNAM y luego no sé qué. Entonces, puedo decir que llevé muchos cursos de bioquímica y nunca aprendí más bioquímica que cuando di clases. Entonces, si uno lo hace en serio y lee, porque para poder explicar algo, uno se da cuenta cuando lo quiere explicar de que hay cosas que nomás las está repitiendo como médico, pero no las entiende. Sí. Entonces, eso es muy recomendable. Muchas veces la gente en general piensa que el quehacer científico está muy alejado de la vida cotidiana, pero ¿cuál sería su perspectiva de la importancia de que la gente en general conozca el quehacer científico? Parte del problema que tenemos es que se conoce poco de lo que por lo menos los científicos mexicanos hacemos, y entonces en gran parte también es responsabilidad nuestra de no saber comunicar, pero es encontrar los canales para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces es muy importante que la gente sepa. Yo siempre pongo el eje y confíe en que sus científicos pueden encontrar soluciones a problemas. Yo siempre digo que, por ejemplo, la sociedad americana tiene una gran confianza en sus científicos. Por ejemplo, cuando apareció la epidemia de SIDA, pues los actores, me acuerdo del ejemplo clásico de Elizabeth Taylor, que se había muerto su gran amigo Rock Hudson, y ella donó X millones de dólares y otras personas a los científicos. Pero ¿qué quiere decir eso? Que confiaban en que pueden encontrar una solución, en este caso, a ese tipo de padecimiento. En México existe poca conciencia de que sus científicos puedan encontrar soluciones. Estoy hablando desde problemas menores hasta cosas tecnológicas, porque hay poca conciencia de la sociedad de lo que se hace en ciencia. Doctora, ¿y cuál considera que es su mayor satisfacción que ha tenido en su trayectoria como científica? A ver, pues son varias, y sigo teniendo, bueno, en primera, que se graduó un estudiante mío de doctor, para mí es como una gran satisfacción, poder tener, una publicación en una revista importante de algún trabajo que hayamos desarrollado entre todos,
pues me produce una gran satisfacción. Pues yo creo que, y claro, bueno, no, yo ya a estas alturas de mi vida ya no creo que vaya a ser un descubrimiento muy grande, porque ya en realidad trabajan más jóvenes, pero sí puedo aportar aspectos en la discusión, en la integración de datos y eso. Y pues es una gran satisfacción, además, o conocer, simplemente conocer logros en la disciplina que yo cultivo, no importa en qué parte del mundo, pero que haya un avance, pues me produce una gran satisfacción. Doctora, pues muchas gracias por la entrevista, le agradecemos mucho el espacio y el tiempo con nosotros, esperamos que pues siga teniendo un gran día. Gracias. Gracias a ustedes.